por igual más. Todos sumamos. Bienvenidas y bienvenidos a la capacitación sobre el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad que vamos a brindar junto con Anita desde la Fundación Por Igual Más. Es un modelo, les vamos a presentar una perspectiva teórica que viene a sumar una voz, una construcción nueva en torno a la discapacidad, ¿no es cierto? Pero como todo modelo, como toda construcción teórica que se ha ido articulando desde la Fundación, vamos a ver que hay distancias entre lo que nosotros quizás podemos experimentar en la realidad concreta de nuestras experiencias y lo que el modelo plantea, porque justamente su horizonte es ayudarnos a mirar la realidad de la discapacidad globalmente como un problema público, como un problema social que requiere distintos abordajes. Entonces, por eso es un modelo, es una perspectiva que no pretende reflejar directamente la realidad, sino darnos criterios de mirada para abordar la discapacidad como un problema público, ¿no es cierto? Primero yo pensaba que no todo se puede decir. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo junto con Anita de ponerle palabras a lo que ha sido la construcción del modelo, del cual Anita es formuladora desde 2014 con otros miembros de la Fundación, pero sabemos que el lenguaje oral no expresa todo. Vamos a tratar, hay mucho que quedará afuera, ¿no? Después ustedes tendrán material también para profundizar, y la idea es también sembrar inquietud y construir juntos, ¿no? Por otro lado, también que nuestra vida, nuestra experiencia concreta con la discapacidad, tengamos o no tengamos discapacidad, estemos atravesados de distintas maneras por la discapacidad, excede las categorías. Es decir, la realidad de las personas con discapacidad en este caso, como yo, excede las categorías del modelo, ¿no? Siempre está bueno tener esto presente. La vida concreta, la experiencia con la discapacidad excede todo lo que podamos decir o todo lo que podamos intentar anticipar sobre la discapacidad. Y como tercera cosa, nosotros entendemos que esta es una construcción conjunta, porque todos los que estamos acá, en algún sentido, estamos atravesados por la discapacidad, ya sea por alguna experiencia personal, familiar, social, por un interés profesional, por lo que fuera. Entonces, ese es como un acuerdo de respeto mutuo que vamos a tener. Nosotros no le vamos a traer algo que quizás ustedes no tengan dentro, ¿sí? Les agradecemos desde ese lugar y los invitamos, bueno, a acompañarnos en la capacitación sobre el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad. Ahora nos vamos a presentar ambos dos. Yo soy Ana Argento Nasser, soy licenciada en Comunicación Social, cofundadora y coordinadora general de la Fundación Por Igual Más. Bueno, y brevemente, mi nombre es Lucas Romero, soy el coordinador de desarrollo institucional de la Fundación. Me toca ahí como la parte más linda de los vínculos, así hacia el exterior, estas cosas que a mí me gustan tanto. Soy estudiante de ciencia política y le pongo voz o aporto, ¿no? Simplemente soy quizás un portavoz, esto, ¿no? De una construcción teórica que ha comenzado a elaborar Anita desde su recorrido profesional, ¿no? Junto con otros voluntarios de la Fundación, y a mí me toca el desafío quizás de haberme ido apropiando en estos años de recorrido en Por Igual Más, haberme ido apropiando de la construcción teórica y hoy tener la posibilidad de compartirla. Vamos a contarles un poco sobre quiénes somos, ¿no? Desde dónde estamos hablando. Bueno, la Fundación Por Igual Más, a la que pertenecemos nosotros dos, nació en 2014, desde el 13 de mayo de 2014, tiene su personería jurídica, existe frente al Estado, ¿no? Y nosotros decimos de nosotros mismos que tenemos un propósito que se despliega en 3 estrategias, ¿no? El propósito fundamental de la Fundación es promover el reconocimiento de las personas con discapacidad. Este es un término que, como ya vieron, es central en nuestra perspectiva teórica sobre la discapacidad, ¿no es cierto? Y esto lo desarrollamos a través de distintas estrategias. Por un lado, empoderar, es decir, acompañar integralmente a la persona con discapacidad y a su entorno en el desarrollo de la autoestima, la autoconfianza y el autorrespeto a través de distintos programas y proyectos que les podemos contar. Accesibilizar, que tiene que ver con agregar valor a los distintos productos, procesos y servicios sociales a través de la perspectiva del diseño universal, que tiene que ver con que la mayor cantidad de usuarios podamos participar en convivencia de los mismos espacios, es decir, dejar de pensar espacios solamente destinados a personas con discapacidad, sino apostar por la convivencia de personas con y sin discapacidad, e incidir públicamente, que quizás es un poco el horizonte de esta capacitación y de otras tantas instancias, que tiene que ver con articular con el Estado, con organizaciones de la sociedad civil,
para ir sembrando nuestra perspectiva en torno a la discapacidad, que tiene que ver con el reconocimiento. Les podemos contar además, ¿no? Dos cosas muy importantes que a mí siempre me gusta traer, ¿no? Por Igual Más trabaja con todas las discapacidades, hay voluntarios de la Fundación con distintas discapacidades, y en todos los equipos de Por Igual Más ustedes van a corroborar si es la primera vez. Bueno, lo están viendo ahora, yo en mi caso tengo discapacidad motriz, y Anita no tiene discapacidad, pero en todos nuestros procesos, ya sea hacia el interno como hacia el exterior, hay personas con y sin discapacidad agregando valor a los mismos procesos juntos, ¿no es cierto? Desde acá hablamos, esa es nuestra casa, y bueno, vamos a entrar de a poquito en el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo. Así es. Bueno, nosotros lo que proponemos es un cambio de paradigma, que es pasar de la inclusión al reconocimiento. Por eso, por ejemplo, hablamos de políticas de reconocimiento más que de inclusión, valorando la convivencia en el entre, ¿sí? Y esto tiene 3 supuestos que ahí Lucas les va a contar. Pensaba, ¿no? Esto, ¿no? Simplemente como para conectar, no se trata solamente de un cambio terminológico, lo sabemos, ¿no? Sino de todo lo que ese discurso habilita en términos de prácticas, ¿no? En términos de prácticas sociales. Entonces, por supuesto que hay un término que puede resultar novedoso o hasta incluso disruptivo, pero nosotros no queremos quedarnos ahí, sino en lo que ese término significa y porta como sentido, ¿no? Entonces, desde este cambio de paradigma que les traía Anita, hay como tres cimientos o tres piedras fundamentales del modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad. El primero de ellos es este que traía Anita, es decir, no hay nadie que habite, no hay dentro y no hay fuera de la sociedad, porque la sociedad no tiene fronteras, ¿no? Todos somos parte de esta sociedad, todos ocupamos un lugar, ya sea corporalmente, en términos de que tenemos un cuerpo y somos responsables del lugar que ocupamos, y también simbólicamente en términos de que al ser sociedad también estamos llamados a la convivencia intersubjetiva, al diálogo, al intercambio, es decir, no hay fronteras, esto es clave, esto es una ruptura fundante, ¿no? del modelo de comunicación y reconocimiento legítimo. El segundo supuesto tiene que ver con que el empoderamiento, entendido como la capacidad de movilizar los propios recursos socioemocionales para crecer en autoestima, en autoconfianza, en autorrespeto, no está solamente vinculado a la posibilidad de ejercer derechos, ¿no? Sino también y ante todo a la posibilidad de identificar y ejercitar nuestras responsabilidades y sobre todo proyectar la vida. Y acá una pequeña disquisición que a mí siempre me gusta traer, ¿no? En la Convención de los Derechos, en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el marco normativo que nos rige y que Argentina ha suscrito y tiene jerarquía constitucional en nuestro país, digamos, uno lee todo el tiempo una enumeración de derechos muy fuerte. Y solamente en el artículo que refiere a la vida de la familia y al cuidado de los hijos, en este caso de las personas con discapacidad, es el único lugar donde uno encuentra el término responsabilidades, ¿no? Entonces, yo siempre en esto traigo, ¿no? La perspectiva de derechos es muy valiosa, sumamente valiosa en términos de codificación de un montón de facultades que tienen las personas con discapacidad, pero nos sigue pensando desde fuera. Incluso los derechos son como facultades que otros le confieren a la persona con discapacidad, ¿no? Incluso en el texto, ¿no? En cambio, la perspectiva de la responsabilidad o de la responsabilización nos proyecta desde dentro. Somos también las personas con discapacidad las que tenemos que hacer algo en nuestro propio proceso de reconocimiento, ¿no? Y en tercer lugar, una cosa que a mí me encanta, ¿no? Tiene que ver con que la discapacidad ya no tiene una explicación trascendente como tenía en los modelos anteriores, sobre todo en el modelo demonológico de la presidencia, que pensaba que la discapacidad era una marca del pecado o un castigo divino, sino que tiene una explicación inmanente y muy sencilla, que es que todos experimentamos en distintos sentidos la fragilidad de la vida. Personas con y sin discapacidad somos vulnerables en términos de condición ontológica, condición del ser, es decir, es más, va más allá de la experiencia del límite físico o de la restricción funcional. Nosotros decimos desde el modelo que todas las personas, tengamos o no tengamos discapacidad, experimentamos la finitud y la contingencia de nuestra vida,
y desde ahí afirmamos con mucha fuerza que todos somos vulnerables. Entonces, la vulnerabilidad nos permite pensar que ni el deseo ni el límite son absolutos, ¿no? No podemos todos solos, no estamos tan seguros de nosotros mismos como quisiéramos pensar en términos sociales. Bueno, esto nos va a permitir todo un recorrido que vamos a hacer juntos, ¿no? Muchas gracias, Luqui. Bueno, y acá pasamos, digamos, en base a estos supuestos digamos, y el modelo en sí, no es que surge, ¿no? Por solamente esto que decía Lucas, ¿no? Cambiar términos, sino que hay todo un sustento teórico, pilares en los cuales nos hemos ido basando y que, digamos, seguramente vamos a ir actualizando, ¿no? Pero que hoy son los que sostienen este modelo y que son los que están aquí en pantalla, que son la ontología del lenguaje, la teoría crítica, teoría del reconocimiento, interaccionismo simbólico, el reconocimiento mutuo y la fenomenología del ente. Cada uno de estos pilares y de estas corrientes, si bien nosotros tenemos artículos y seguimos produciendo en cuanto a cómo son sustento para el modelo, en esta capacitación vamos a hacer un repaso, ¿sí?, fundamental en algunas cuestiones sobre cada una de estas corrientes, ¿sí? Así que bueno, voy a empezar con la ontología del lenguaje, ¿sí? Teniendo en cuenta que digamos, nosotros sobre todo nos basamos en los postulados de Rafael Echeverría, ¿sí? Y entendemos al lenguaje como formativo y transformador, es decir, es reconocer el papel central que le cabe al lenguaje en la formación de nuestras vidas, de nuestras identidades, de los mundos en los que nos desenvolvemos y que nos permite incorporar una nueva y poderosa interpretación de cómo somos las personas, ¿sí? Y también de los fenómenos que están relacionados con la convivencia social. También, digamos, se entiende al lenguaje como una herramienta de medición porque podemos desde el lenguaje analizar conversaciones públicas o privadas, los juicios de valor que hacemos, y digamos también incluso, y es parte de lo que el modelo toma, lo que los medios de comunicación dicen, ¿no? Em, y en esto también, cuando preparamos la presentación con Lucas, surgió esto de, bueno, ¿por qué el modelo se llama modelo de comunicación, ¿no? Y de reconocimiento legítimo y no modelo del lenguaje, ¿no? Bueno, porque en realidad la comunicación es transversal, ¿sí? Atraviesa todas las áreas. Y entendemos que la comunicación abarca, ¿no?, el lenguaje en sí, pero es importante entender que nosotros no nos da lo mismo, ¿no?, cómo se nombra, pero no por una cuestión caprichosa del nombrar, sino porque, como decimos, al nombrar estamos en esto de lo formativo y lo transformador, generando, ¿no?, realidades, nominando a otro, etiquetando, y también desde ahí vamos construyendo, ¿no?, esta posibilidad de ser en el mundo, ¿no? Y cómo la misma persona se autodefine, ¿no? Ya vamos a ir viendo las categorías del modelo y viendo cómo es la persona en sí misma y la persona en relación con los otros. Bueno, y también, digamos, acá hablamos de los tres postulados de Rafael Echevarría, que él dice, ¿no?, dentro de un libro que él escribe de la ontología del lenguaje, que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, ese es su primer postulado. El segundo es que interpretamos al lenguaje como generativo. Y el tercero es que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él, ¿no? Y que hay una dimensión entonces social, ¿sí? Lo social para los seres humanos, hay una frase que es de Rafael Echeverría que dice que lo social para los seres humanos se constituye en el lenguaje. Todo fenómeno social es siempre un fenómeno lingüístico, entonces entender lo importante que es, ¿no? Y ya van a entender bien por qué cuando vayamos contando las categorías, esta dimensión del lenguaje que es individual y es social sobre todo, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso por un lado con lo que es la ontología del lenguaje. Después tenemos la teoría del reconocimiento, ¿no?, que acá aparece Axel Honneth. Axel Honneth es un autor que, bueno, es muy importante dentro del modelo y que él además es un filósofo alemán que actualmente está vivo, ¿no?, y es creador de la teoría de la lucha del reconocimiento o la teoría del reconocimiento legítimo. Y Axel Honneth, entre los postulados que habla del reconocimiento, algo que llama la atención y que es sustento para nuestro modelo es que el reconocimiento él lo entiende como esta prevención
de la humillación y el menosprecio, la dignidad y el respeto, ¿sí? Muy bien. Y también, en este sentido, para ir fundamentando esto, él habla de 3 formas de reconocimiento recíproco que para nuestro modelo son base también, ¿no? ¿Por qué habla de esto? Porque él dice que estas 3 formas, el amor, el derecho o reconocimiento jurídico y la estima social, como dice ahí la Filmina, dan vida a la justicia, ¿no? Y constituyen formas de progreso social. Eso nos interesa, ¿no? Formas de progreso social. ¿Y por qué? Porque el individuo en esta forma de progreso social puede ser reconocido y llega a una autorrealización, ¿sí? Entonces, el amor, como una primera forma, tiene que ver con procurar el bienestar del otro, ¿sí? Esta seguridad afectiva que también él llama. Lo segundo, que es el derecho o el reconocimiento jurídico, ¿sí? Está en realidad entendiéndose como el otro generalizado, ¿sí? O sea, nosotros podemos reconocernos a nosotros mismos como personas de derechos libres e iguales en derechos, ¿sí? Libres e iguales en derecho. Y la última, que es la estima social, que apunta, ¿no? A cómo poder valorar las cualidades, las capacidades de cada persona, ¿sí? Y esto es lo que produciría, ¿no? Esta estima y autoestima que prevendría esta humillación, ¿no? O esta desvalorización. Por eso él dice esto del reconocimiento como una prevención de la humillación. Y por último, otra de las cuestiones que tomamos de Axel Honneth, que es muy importante dentro de nuestra categoría distancia, ya vamos a contarles un poco de qué se trata, es cuando él distingue entre las formas de reconocimiento ideológico y las de reconocimiento legítimo, ¿sí? Fíjense que nuestro modelo se llama modelo de comunicación y de reconocimiento legítimo. ¿Por qué? Porque el reconocimiento ideológico es la promesa evaluativa a nivel discursivo, ¿sí? Es aquello que se promete. Si nosotros lo pensamos, por ejemplo, en el nivel de Estado sería la ley, ¿sí? Lo que la ley promete. Y el reconocimiento legítimo sería la materialización de esa promesa. En este caso, por ejemplo, la política pública, ¿sí? Entonces, estas formas de reconocimiento ideológico y legítimo, nosotros las tomamos de Honneth y ya les vamos a explicar cuando avancemos en la presentación cómo las resignificamos. No solo pensando en una promesa o una ley, no solamente en su evaluación material con una política pública, sino que hay 2 pasos más que para nosotros es fundamental para lograr el real reconocimiento, que es el reconocimiento legítimo, ¿sí? Muy bien. Perdón, Sí, perdón. No, sí, había sí. levantado la mano, pensé que me había... Ahora. Sí, yo como estoy compartiendo no veo, pero por favor adelante. No, por lo que entiendo, digamos, las personas reales tenemos lingüísticamente juicios de valor y todo referidos a nuestro yo, digamos. Sí, Eh, Creo que lo que pasa es que a nivel lingüístico, por más que existan derechos y se reconozca, digamos, ideológicamente los derechos de las personas con discapacidad, a nivel lingüístico no se reconoce. O sea, no se las reconoce como persona, eh, porque, porque se dice que hay que incluirla, etcétera, etcétera. Viene por ahí. claro. Ay, ¿cómo es tu nombre? Perdón, porque como estoy compartiendo no veo quién está hablando. Lucas me llamó. Lucas, bueno, Lucas, un gusto. Mira, otro Lucas, igual que me está acompañando. Exactamente, o sea, mira, justo si les parece, avanzamos hasta la parte teórica y después damos un momentito si tienen de preguntas, pero ya que hiciste la consulta, la comentamos, ¿sí? Eh, lo que plantea Joret en realidad es que hay veces que hay un reconocimiento ideológico, es decir, discursivo en los discursos, puede estar esto en los medios de comunicación, aunque, como decís bien, generalmente ni se nombra, pero o cuando se nombran mal, se dicen eufemismos u otras palabras que no son las correctas. Pero en el caso de la ley, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay leyes, ¿no? En Argentina hay un montón de leyes de personas con discapacidad o de discapacidad, pero su reconocimiento legítimo, es decir, su aplicación en políticas públicas, no es del todo efectiva, ¿no? Entonces, la materialización de lo que la ley dice no sería efectiva y por lo tanto no habría un reconocimiento real o legítimo, sino más que bien discursivo, ¿sí? Pero bien, como decís, en muchas cuestiones todavía
incluso hace falta seguir nombrando, seguir haciendo leyes, seguir, digamos, formando y performando, ¿no? Esto que hablamos de desde el lenguaje, pero también desde cuestiones prácticas, ¿no? La persona con discapacidad en su ser. De todas formas, si te parece, avanzamos un poco más, después vamos a dar un tiempo para consultas porque es como esta parte teórica por ahí puede ser un poco pesada, pero quizás cuando veamos las 6 corrientes ahí quede un poco más claro. ¿Te parece, Lucas? Una, Bueno, dale. una Gracias. breve disquisición en esto que decía Luquitas, ¿no? Tengamos presente, y si querés podemos avanzar a la próxima, Anita, pero Dale. digamos, ¿no? Que toda la teoría crítica de la que forma parte, por ejemplo, Axel Honneth, que recién vimos, y otros teóricos, como por ejemplo Habermas, la idea de legitimidad tiene que ver con la posibilidad de participar del discurso público, ¿no? Exacto. Con la posibilidad de participar como un interlocutor válido, ¿no? En la arena pública, ¿no? Entonces, con esa idea, ahí está anclada la idea de legitimidad, ¿no es cierto? En esto que decía Luquita recién. Bien, otro de los aportes de la teoría crítica, ¿no? así como el que vimos recién de Axel Honneth, es el de Hegel, ¿no? También teórico alemán, ¿no? Que vive entre 1770 y 1831, es decir, cuando hay una emergencia, ¿no? De un individualismo exacerbado que él viene justamente a criticar, y lo que trae, ¿no? Es lo que se llama en términos como más sociopolíticos, ¿no? Esta mirada del idealismo absoluto, es decir, lo importante, el valor que tiene la idea en el desarrollo dialéctico, en este caso, de las identidades, ¿no? Entonces, la categoría básica desde la que se conforma el mundo humano, esto es muy importante, no es la del individuo con sus derechos individualmente reivindicados, sino la del reconocimiento recíproco entre sujetos. La idea de que la sociedad está basada en esta lógica dialéctica de acuerdos intersubjetivos y de representaciones que se instalan como un espíritu, ¿no? Como una idea que se va instalando y va sedimentándose en términos, ¿no? De acuerdos intersubjetivos socialmente considerados, ¿no? Entonces, este es el aporte que hace Hegel, que nos permite ver, ¿no? Que no hay que considerar al individuo desencarnado, como por ahí decía, nos mostraba el espíritu de la época, ¿no? La siguiente, Anita, bueno, esta mirada nos va acercando más al sentido que tiene la identidad para el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo, tiene que ver con un sociólogo que quizás muchos de nosotros hemos recorrido en nuestras aulas, ¿no? Que es Mead. Es un sociólogo estadounidense, como la mayoría de los teóricos tiene que ver con esta corriente, ¿no? Que nos va a ir explicando cómo se construyen las identidades, es decir, en la medida en que la persona va participando de distintas experiencias sociales, es capaz de adaptarse a las reglas, de adaptarse a distintas normas y de influir en las relaciones sociales, ¿no es cierto? A través de un concepto de identidad que él llama self, que está fundado básicamente como en dos instancias, en dos fases o en dos dimensiones más bien. El yo, que es la respuesta que damos inmediatamente al otro, este aspecto imprevisible de la personalidad, en algún sentido su parte creativa, es decir, aquí está la dimensión de la agencia, ¿no? Del individuo como tal en la construcción de su identidad, es decir, no somos conscientes de ese yo hasta que lo actuamos, hasta que lo ponemos en juego, dirían otros autores de esta mirada, ¿no? Es la parte de nosotros que nos sorprende muchas veces cuando reaccionamos sin controlar nuestra respuesta. Ese es el yo. Y después, dentro de la construcción de la identidad, en el caso de mí, también interviene el mí, justamente, que tiene que ver con los procesos que se desarrollan socialmente que permiten esta idea que también traía Anita recién, del otro generalizado, es decir, cómo nosotros vamos interpretando e internalizando las distintas normas sociales que en algún sentido nos controlan, ¿no? Entonces, lo que nos nutre de Mead, ¿no? Es que la identidad se construye a partir de la relación con los demás, es decir, de la posibilidad de interactuar socialmente. Tengamos presente, como decía Anita recién que ella traía esto de los discursos mediáticos, bueno, toda esta corriente es la que alimenta, incluso también desde Estados Unidos, ¿no? Mucho de lo que son las teorías de medios masivos de comunicación, etc. Entonces, el valor de la identidad como una construcción permanente, ¿no? Entre
digamos, la parte creativa y de la agencia del individuo y la parte social que internalizamos a través del mismo, ¿cierto? Ese es el aporte del interaccionismo simbólico. Después tenemos Ahí paso la otra. Después tenemos un teórico que tiene un montón de aplicaciones, ¿no es cierto? Vamos a tomar justamente la que a nosotros nos interesa, que es Paul Ricoeur, ¿no es cierto? Un teórico francés más contemporáneo, digamos, porque de hecho él murió en el 2005, ¿no es cierto? Y justamente nos permite cerrar este recorrido que hicimos en términos de que al modelo de comunicación y reconocimiento legítimo la identidad le importa en cuanto a construcción intersubjetiva. Es decir, no es solamente esta idea, porque nosotros nos podíamos quedar con la idea de que somos seres constituidos lingüísticamente y sabemos, ¿no?, que las miradas del giro lingüístico en general suelen despreciar, ¿no?, la identidad o no le tienen como, es decir, no teorizan demasiado sobre el valor de la identidad como construcción. Bueno, entonces nosotros hacemos esta combinación justamente porque la identidad nos interesa, ¿no? Entonces, en el caso de Paul Ricoeur, como les decía, tiene un montón de aplicaciones. Él entiende el reconocimiento entendido como generosidad, como la posibilidad de acoger al otro, ¿no? Digamos, él dice que la identidad se construye ante todo en términos de don que nos resulta inconmensurable, es decir, la capacidad de entrega, de gratuidad, de donación del ser humano lo excede por completo, ¿no? Entonces, las relaciones sociales se basan en una ética de la gratitud, que incluso supera la lógica, ¿no?, de la reciprocidad, que a veces está tan presente, ¿no es cierto?, en nuestros vínculos humanos, ¿no? Paul Ricoeur toma mucho, ¿no?, esta idea, ¿no?, como de la hospitalidad, ¿no?, la dimensión de la celebración de los vínculos entendidos como ágape, como donación, como posibilidad de darse y de entregarse, ¿no es cierto? Entonces, digamos, y también hay un elemento muy importante en Ricoeur, que no lo trajimos tanto acá, pero también es importante para él, el factor del tiempo en la construcción de la identidad y cómo desarrollamos nuestra identidad narrativa, dice él, en el tiempo, también es sumamente valioso, ¿no es cierto? Entonces, con esta perspectiva, cerramos, digamos, los aportes, ahora en que va a ser una comparación, pero cerramos los aportes fundamentales que tenemos teóricos hacia el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo. Bien. Sí, simplemente agregar que como una pequeña diferencia, pequeña y gran diferencia, que tiene que ver en qué sentido tiene el reconocimiento en Honneth y qué sentido se le da en Ricoeur, ¿no? Que en Honneth tiene un significado más moral, ¿no? Una relación estructural con la lucha. Es decir, ¿por qué un significado moral? Porque está orientado hacia un bien común, dice Honneth, ¿no? Y, digamos, Ricoeur le critica de alguna forma a Honneth que el reconocimiento que él plantea está, digamos, siempre más vinculado a un reconocimiento recíproco, ¿no? ¿Y cómo mira Ricoeur la reciprocidad? Como una relación simétrica entre que si uno da, tiene que recibir, ¿no? Esto de la medida, de la justa medida, diferente a lo que él plantea, que en realidad un real reconocimiento, esto que explicaba Lucas, tiene más que ver con la gratuidad, con un orden más simbólico, con esto de donarse, con esto de habilitar al otro, ¿no? Entonces, la diferencia es eso, que es una mirada más asimétrica, no tan medida, una gratuidad, el reconocimiento en Ricoeur, y en Honneth tiene que ver más con esto de la reciprocidad, ¿sí? Y muy ligado a la lucha, ¿no? Esto, Ricoeur le dice a Honneth, bueno, pero si el reconocimiento está tan ligado a la lucha, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a un fin, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuándo la persona realmente está satisfecha? ¿Cuándo no va a seguir luchando por su reconocimiento? Si hablamos más de gratuidad y don, en el orden simbólico, para Ricoeur, esto puede tener otras resoluciones distintas, ¿no? Que es la que va planteando él en esto de la gratuidad. Esto es un pantallazo, por supuesto que después lo podemos ampliar, pero bueno, para que sepan que estos dos autores, ¿no?, van dialogando, es muy interesante lo que dicen en torno al reconocimiento y sus miradas, ¿sí? Y al mismo tiempo coinciden, hay coincidencias, acá tenemos la foto de ellos, el de la izquierda es Honneth, el de la derecha es Ricoeur, y coinciden en esto, ¿no?
en el que el no reconocimiento, ¿no?, implica indiferencia, negación, desprecio y constituye un problema real, ¿sí? O sea, es decir, ven al no reconocimiento como un problema real social y que surge bajo ciertas condiciones, ¿no? Ahí ellos van a analizar qué condiciones históricas, culturales, espaciales y temporales van haciendo de esto un contexto en el cual se da, por ejemplo, el desprecio, se da esto de la vulnerabilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, en eso sí, ambos autores coinciden en cómo identificar lo que implica el no reconocimiento. Esto de la indiferencia, el desprecio, podríamos decir también la humillación, etcétera, ¿sí? Y finalmente sí, tenemos la fenomenología del entre, que es el sexto pilar. Tomamos acá a Miriam Contreras, que es una autora chilena y que nos parecía sumamente importante este aporte que ella hace, y que desde Por Igual Más nosotros lo resignificamos también, ¿no? Pero bueno, principalmente, digamos, el aporte de la fenomenología del entre que ella toma, para nosotros tiene esta connotación en donde nosotros decimos que no existen dentros o fueras, sino que habitamos y convivimos en un entre, ¿sí? Y ella en esto mismo habla de que el entre es una categoría de pensamiento solidario, ¿sí? Em, Dice que en realidad si uno pensara como el entre como un pensamiento solidario, hay una racionalidad fronteriza que recoge el inter, ¿sí? Desde el cual se busca hoy definir las sociedades como interculturales, interdependientes, interdialógicas. Bueno, en el pensamiento de ella, el entre, ya este inter, está contemplado, ¿no? Ya nosotros vamos a contar un poquito más cómo creemos este entre con una mirada del zoom in, zoom out, que ya Lucas después les va a explicar esto del foco, ¿sí? Y después otra cuestión muy interesante, ¿no? Es decir, que el entre aproxima pero no fusiona, ¿no? Permite guardar la justa y apropiada distancia. Es decir, que es frontera, ¿sí? Pero también es un espacio abierto. Y eso es lo interesante, ¿no? Es un espacio de protección de aquello que es propio o que vivimos como propio. Y que en esta apertura que da, ¿no?, permite mirar la diferencia, ¿no? Por eso también nos parece sumamente valiosa esta fenomenología del entre. Y ahora solamente decimos esto, en la medida que vayamos avanzando, vamos a poder contarles un poquito más sobre por qué también es tan fundamental. Muy bien. Este cuadrito que les voy a contar ahora nos va a permitirnos hacer una mirada global de todo este recorrido que hicimos previamente, que puede resultar tedioso, ¿no? Aunque los veía alguna de ustedes por ahí tomar nota, etcétera. Es valioso este recorrido y ahora vamos a entender en qué medida, ¿no?, las distintas categorías que hemos ido explicando, el reconocimiento, la distancia y la vulnerabilidad, se articulan en tres ejes: la persona con discapacidad, la sociedad y el Estado. Es decir, el modelo todo el tiempo pone en diálogo, atraviesa a estas tres categorías en estos tres ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel del reconocimiento, con todo lo que hemos explicado recién, del concepto fuerte de reconocimiento en la persona con discapacidad, ¿no?, como sujeto principal, ¿no?, del modelo de comunicación y reconocimiento legítimo, ¿no? En este sentido, la persona con discapacidad debe hacer, y también todos los proyectos de nuestra fundación tienden a eso, debe hacer un proceso, ¿no?, de autoconocimiento y reconocimiento de sus propias capacidades y de sus propios límites, ¿no es cierto? En esto de descubrir su dimensión relacional, descubrir que está dentro de la sociedad, que tiene un lugar, y bueno, ¿no?, la posibilidad que va teniendo de ir creciendo en autoestima, en autoconfianza, en autorrespeto, como recién decíamos, ¿no? El reconocimiento en términos sociales tiene que ver justamente con valorar a las personas con discapacidad como miembros de la sociedad que tienen un espacio, que tienen algo que decir en términos de su corporalidad y en términos simbólicos también, ¿no? Es decir, en la diversidad hay un valor social, ¿no es cierto? Y a nivel del Estado, ¿cómo es que el Estado aplica el reconocimiento, ¿no?, en clave de reconocimiento legítimo, ¿no?, como dijimos recién?
el Estado aparece obligado a reconocer a las personas con discapacidad, es decir, en algún sentido, a reconciliarse, porque hay distintos modos de reconocer a la persona con discapacidad como parte de la sociedad. Vieron que en general las políticas públicas, en general no, digamos, las políticas públicas tienden a ser políticas que uniforman, que entienden la realidad en términos totales y aplican una política, ¿no? Entonces, bueno, el reconocimiento en clave de Estado tiene que ver con que incluso hacia adentro de la población con discapacidad hay heterogeneidades, y eso hace, ¿no?, que las políticas públicas deban contemplarlo, ¿no es cierto? Entonces, en algún sentido es como decía Anita, ¿no? No basta solamente con que se sancione una ley, ni con que se cristalice en una política pública, sino que tiene que haber medición de los impactos de esa política pública, lo que implica construcción de indicadores, en esto hay un déficit importante, ¿no? Y como cuarto estadio, la posibilidad que tengamos todos de acceder públicamente a esos datos, ¿no? A los resultados, a la eficacia y la eficiencia que ha tenido esa política pública, ¿no es cierto?, en términos de discapacidad o de otras diversidades. Bien, la categoría distancia, ¿cómo se corrobora? La distancia tiene que ver con esta brecha entre lo discursivo y lo legítimo, que se expresa en de distintos modos en estos tres ejes. En el caso de la persona con discapacidad, ¿no es cierto?, tiene que, en esto de asumir su lugar social, asumir su palabra, ¿no?, y tomar su voz, digamos, el desafío es que empiece a ocupar espacios, ¿no?, a producir en este entre social del que todos habitamos. Pensaba, ¿no?, en términos más de impacto concreto, lo que supone, por ejemplo, abandonar el sesgo de que las personas con discapacidad solo nos formemos en términos de oficios y empecemos a profesionalizarnos en otro tipo de competencias, como por igual más intenta. Todo esto que nos hace participar de las dinámicas sociales también como actores que podemos producir conocimiento, que podemos generarlo, que podemos modificar y tener capacidad de agencia en esas estructuras sociales, ¿no? En términos de la sociedad, estamos hablando de, por supuesto, de un montón de agregaciones, puede haber, ¿no?, la familia, las organizaciones intermedias, etcétera, y las personas sin discapacidad. En términos de la sociedad, la distancia se corrobora en esto que traía Anita y que es muy fuerte en el modelo, ¿no? Es que las personas con discapacidad estamos entre la sociedad, ya ocupamos un lugar, los contextos ya son de convivencia hoy. Se trata de mirar alrededor, ¿no?, y de empezar a pensar entornos de convivencia y no segmentados. Pienso, no sé, en la superación de los talleres protegidos por entornos laborales de convivencia, en espacios académicos, por ejemplo, donde personas con discapacidad también produzcan conocimiento, en el ejercicio de sus derechos civiles, sociales y políticos en sus distintas dimensiones, ¿no? También le implica a la sociedad un cambio de mirada muy fuerte, ¿no? Y la distancia, en términos del Estado, ¿no?, se verifica en este paso del reconocimiento, que puede ser discursivo. De hecho, hoy vemos que hay un esfuerzo a nivel de Estado por modificar algunos términos, ¿no?, pero muchas veces quedamos ahí, ¿no?, quedamos en la lógica del giro lingüístico, como decíamos al inicio, ¿no? Y después esos nuevos términos no se materializan en políticas concretas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, ¿no?, simplemente para que ustedes puedan tener una mirada, que hace un par de meses largos ya se desarrollaron las audiencias públicas regionales por la nueva ley de discapacidad, que se planteaban como una instancia de reconocimiento legítimo, o parecían ser una instancia de reconocimiento legítimo, pero nos hemos quedado ahí porque, por ejemplo, el texto de la ley, digamos, no está ingresado ni siquiera como anteproyecto, ¿no?, al Congreso de la Nación. Entonces ahí se ve claramente, ¿no?, esta idea de distancia, ¿no?, entre el reconocimiento discursivo y el reconocimiento legítimo. En tanto esa promesa evaluativa no se transforme en una política concreta con los pasos que antes dije, no habrá reconocimiento legítimo, ¿no? Y la vulnerabilidad, nuestra categoría fuerte, la que a mí más me gusta, ¿no? Esto que decíamos, en términos de la persona con discapacidad está invitada a acoger su discapacidad como condición de su ser, como una dimensión que también la proyecta, que también la hace ser, que también le va desplegando su existir, ¿no es cierto? Entonces, no hay explicaciones trascendentes de la discapacidad, sino que también
tenemos que hacer un proceso por asumirla, aceptarla y proyectar la vida con ella, ¿no? Y desde ella, desde la discapacidad. En términos de la sociedad, implica toda una conciencia fuerte, ¿no? De que todos experimentamos la fragilidad, la finitud y la contingencia de la vida y de las relaciones. Todo el tiempo estamos en riesgo, en definitiva, ese es un poco el concepto, ¿no? Y en términos de Estado, esta es una mirada sumamente interesante, digamos, porque en general cuando se habla en discapacidad de perspectiva de derechos, se le reclama al Estado un protagonismo que claramente tiene que tener en términos de facilitador de relaciones favorables hacia las personas con discapacidad, pero por igual más se posiciona acá con mucha fuerza, ¿no? El modelo, ¿no? En términos de que el Estado también es una institución vulnerable, ¿no? Vamos a ser sencillos. El Estado no las sabe todas y necesita gestionar el territorio en sus distintas dimensiones con los aportes de las organizaciones intermedias, ¿no? Y esto es un giro fuerte porque todavía hoy, digamos, a pesar de que la mirada de la gobernanza es una mirada fuerte y la mirada de lo multiactoral, etcétera, no comprende el Estado ni tampoco la sociedad civil las diferencias de lógica que tienen y cómo pueden complementarse y tensionarse mutuamente. Es decir, se sigue pensando aún hoy al Estado como un actor unitario y un decisor planificado desde arriba, no se permite conceptuar, teorizar, ni mucho menos admitir socialmente que el Estado también tiene muchos procesos hacia adentro, que también hay una dualidad estructural, porque también está formado por personas que experimentan presiones, que están atravesadas por distintos valores, por distintas normas, ¿no? Entonces se le sigue reclamando al Estado, ¿no? Un determinado poder o capacidad de decisión que en sí mismo no tiene, porque también es una institución atravesada por la vulnerabilidad institucional en este caso, ¿no? Esta es una dimensión muy, muy fuerte que a veces la perspectiva de derechos, con todo lo que trae, no comprende bien, ¿cierto? Seguimos. Bien. Bueno, y la idea ahora es pasar a presentarles 3 problemas, ¿sí?, que abordamos desde el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad desde cada una de estas 3 categorías, ¿sí? Repasamos que las categorías son reconocimiento, distancia y vulnerabilidad, como están en el cuadro y como Lucas les explicaba, interrelacionada con los ejes persona, sociedad y Estado, ¿sí? Bueno, la idea es ver ahora cómo cada una de estas categorías responde a un problema, ¿sí? Y cómo lo abordamos desde el modelo para también entender que es un modelo que tiene aplicación práctica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer problema que aborda este modelo con la categoría reconocimiento y sus 3 ejes, persona, sociedad y Estado. Me encanta, porque ya que vamos tan bien, Anita, de tiempo, voy a decir 2 cosas, ¿no? Sí. La primera cosa también que yo creo que es parte de hacerlos parte de este hito para la fundación, no lo dijimos al inicio, pero digo, en todas nuestras capacitaciones el modelo está trabajado, porque claramente que tiene aplicación, como les decía Anita, y ahora les vamos a ir contando, pero es la primera vez que damos, ¿no?, la capacitación del modelo propiamente, ¿no? Estamos muy contentos también, y también es un aprendizaje para nosotros esto, ¿no? Pero es muy, muy importante estas repercusiones que vamos recibiendo, porque es la primera vez que, si bien el modelo ya tiene sus publicaciones teóricas, ya vamos a ver que se ha ido extendiendo, desde la fundación es la primera vez que lo proponemos como una capacitación propiamente, ¿no?, en esto de intentar que se difunda, ¿no? Y la segunda cosa que quería traer, digamos, en esto de el cuadrito de los 3 ejes y las 3 categorías, que es una sencillez, pero digo, una de las potencialidades del modelo, muy brevemente, es que el resto de las perspectivas sobre la discapacidad, ya sea el modelo de la prescindencia, el modelo social, etcétera, abordan alguno de estos ejes, ¿no? O la persona con discapacidad sola, o la persona y la sociedad, digamos, pero por ejemplo, el eje del Estado no está teorizado como tal, como sí existe en el modelo, y lo que tiene de potente el modelo es justamente la interacción, ¿no?, de las categorías y sus ejes. En general, el resto de las perspectivas muy valiosas, y lo podemos comentar, digo, no logran hacer, quizás porque no es una preocupación teórica ni intelectual, digo, que nosotros nos hemos planteado, pero no logran hacer esta interacción y este encastre que hemos visto, ¿no? Esa es una potencialidad en términos de holísticos, ¿no?, como de estructura del modelo. Pero bueno, vamos entonces a contarles cómo se expresa, ¿no?, desde la categoría del reconocimiento y todo lo que hemos conversado sobre el reconocimiento. Digamos, nosotros desde Por Igual Más decimos, ¿no?, que uno de los
problemas entendidos, esto quizás no haga falta aclararlo, pero como cuestiones sociales que requieren un abordaje multinivel, es decir, no como una cosa de drama, ¿no? Ni de contenido negativo, sino en términos de lo que uno reconoce como situación que podría ser distinta o que requiere otro tipo de abordajes y hoy no los tiene. En ese sentido lo entendemos como problema. Se expresa en general en cómo la persona con discapacidad se percibe a sí mismo, como miembro activa de la sociedad o no. En este sentido, en discapacidad nosotros decimos dos mitos muy fuertes, ¿no? La persona con discapacidad como víctima pasiva de su condición, es decir, que sigue entendiendo que la condición de discapacidad es una desventaja en términos personales y en términos sociales, y no logramos hacer nosotros como personas con discapacidad ese tránsito a que la discapacidad es ante todo y sobre todo una condición del ser o una característica. Entonces, cuando la discapacidad no es asumida como tal por la persona, podemos caer en esta lógica de la victimización o de la pasividad que no nos permite recibir a la discapacidad, ¿no? Con toda su potencia, ¿no? Sin un contenido estrictamente negativo. O el otro de los mitos, que también se ve mucho en términos de medios de comunicación, por eso el modelo tiene impacto, es la lógica de la persona con discapacidad como superhéroe o la perspectiva que se llama capacitismo, ¿no? Que tiene que ver con la exaltación de las capacidades. Entonces nosotros decimos ni una cosa ni la otra desde el modelo. El reconocimiento supone comprender que las personas con discapacidad somos eso ante todo, personas de una naturaleza relacional ante todo, ¿no? Con funcionalidad diversa, es decir, que desarrollamos las mismas funciones vitales y como experimentamos algunas restricciones, claro que sí, necesitamos apoyos para desarrollar esas funciones. Esto es muy, muy fuerte, digo, ¿no? La fundación antes se definía mucho diciendo de sí misma que ponía a la persona en el centro. Bueno, en este sentido, ¿no es cierto? Se trata de aceptar la potencialidad de su proyecto de vida desde la discapacidad, ¿no es cierto? Y también su vulnerabilidad. En este sentido, por ejemplo, nosotros damos talleres de autoconocimiento, ¿no? Talleres de proyecto de vida para las familias, ¿no? Como para intentar ir mirando qué representaciones están en nosotros como personas con discapacidad, que vamos haciendo también un tránsito con nuestras barreras y en nuestro propio proceso de reconocimiento, que supone, como dijimos, el autorrespeto, comprender el sentido de nuestra corporalidad y cómo nuestra corporalidad se constituye en vinculación con el otro, la autoestima en términos de cómo recibimos lo que el otro nos devuelve y cómo a veces eso implica un choque con lo que nosotros queremos de nosotros mismos y ahí no pasa nada o no debiera pasar nada, y la autoconfianza en esto de ir pudiendo desplegar nuestro proyecto, ¿no? La despersonalización en términos sociales, ¿no? Digamos, bueno, este también es un esfuerzo el que estamos haciendo en esta capacitación de mover un poquito eso, ¿no? ¿Qué representaciones hoy aloja la sociedad en torno a qué es la discapacidad y quiénes son las personas con discapacidad? Es la posibilidad que tiene o que no tiene la sociedad, es decir, las personas sin discapacidad, de pensarnos en clave de convivencia, ¿no? De reconocer todo lo que sí podemos hacer, todo lo que sí podemos decir y todo de lo que sí somos responsables. Y esto es importante como, digamos, nuestro logo, como ustedes ven ahí, son dos corazones unidos en clave de que toda persona, sea cual fuere su discapacidad y en el grado en el que esté expresada o manifestada, tiene algo para decir y expresa su persona en cuanto tal. Entonces, en términos sociales, la despersonalización se percibe justamente cuando la sociedad no es capaz de visibilizar justamente la heterogeneidad, de reconciliarse con los distintos modos de percibir la realidad, de interactuar. Digo, por ejemplo, pienso acá en digamos, la lógica que tiene todavía hoy el sistema educativo, si bien hay algunos esfuerzos en instalar lo que se llama el diseño universal del aprendizaje en algunas escuelas, por ejemplo, acá en Córdoba, que es donde nosotros estamos, hay algunos esfuerzos, el sistema educativo sigue pensándose en términos uniformes, sin ofrecer alternativas diversas para que comprendamos, por ejemplo, los contenidos, etcétera, o el modo en el que se ejercen los derechos políticos. Recuerdo, en el año 2012 me tocó revisar esto hace relativamente poco, la observación que le hizo a la Argentina el Comité de Control o de Revisión más bien de la aplicación de la Convención en términos de qué pasaba con los derechos políticos, por ejemplo, de las personas con discapacidad intelectual
de las personas que están en instituciones totales, es decir, en instituciones como instituciones psiquiátricas, por ejemplo, o incluso le observaba a la República Argentina, en términos de pregunta, incluso está puesto en el informe, y bueno, ¿cuántas personas con discapacidad hay que pueden ser elegidas para algún cargo de representación política? ¿No? Bueno, entonces, en esta clave se nota también la despersonalización en términos sociales. Ahora vemos algunos, muy pocos de nosotros, ejerciendo roles de activismo político, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo tiene mucho que decir en esta clave en términos de cómo los medios de comunicación expresan esto que les decía, ¿no? El capacitismo, la victimización en sus discursos, cómo se romantiza la condición de discapacidad, como si hubiese que compensarla, normalizarla o suavizarla, ¿no? Y vamos muy rápidamente con lo tercero, porque si no me cuelgo, Anita, vamos con vamos el bien, Estado, ¿no? El Estado, en términos de despersonalización, digo, mucho más allá de lo que nosotros podamos en esto observar, por ejemplo, ¿no? De lo poco que se aplican las normas, que a mí este nombre me sigue pareciendo un nombre medio pobre, medio clueco, ¿no? Pero de trato adecuado hacia las personas con discapacidad, ponele que de trato adecuado. Entonces, digo, cómo el Estado en esto, ¿no? De su déficit en la capacidad de respuesta a la persona con discapacidad y de seguir pensando que la discapacidad es una condición negativa que representa en sí mismo una vulneración. Digamos, yo no estoy diciendo que la discapacidad no represente otro tipo de vulneraciones de derechos. Estoy diciendo que la discapacidad no puede entenderse nunca primero como una desventaja social, porque si no, el Estado nos sigue mirando desde atrás, ¿no? O más bien desde adelante y nosotros desde atrás, ¿no? Entonces, el Estado también despersonaliza, ¿no? No considera esta dimensión de la persona con discapacidad con funcionalidad diversa, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, ¿no? Como ya dijimos, determina determinadas leyes que después determina determinadas, pero bueno, ¿no? Promulga, por ejemplo, determinadas leyes y no las, digamos, no continúa en la cristalización en determinadas políticas públicas concretas, que mucho menos son medidas con indicadores apropiados y mucho menos son transparentes, ¿no? Así como, por ejemplo, si hoy uno va a alguna repartición pública, por ejemplo, de nivel municipal acá en Córdoba, no sabemos cuántas personas con discapacidad hay empleadas, también hay que decir, para mi sorpresa, con mucha alegría lo digo, ¿no? Yo recuerdo haberle cuestionado a Andis en la audiencia pública que tenía toda una conceptualización en sus anuarios en términos de deficiencia, la deficiencia, y ahora lo sacó, ¿no? Entonces yo dije, qué bueno, no debo haber sido yo el único que advirtió que Andis conceptualizaba desde la deficiencia, pero digo, yo decía, bueno, es un paso en términos de personalizar a la persona, dejar de tener toda una nomenclatura al inicio de sus anuarios, ¿no? En términos de la deficiencia. Y sobre todo, esto quería decir en esta clave, cuando el certificado único de discapacidad se convierte en el único instrumento de política pública hacia la discapacidad, también hay en esta clave de los 4 pasos una despersonalización, ¿no es cierto? Bueno, Exacto. podemos pensar otros ejemplos y seguimos. Exacto. Gracias. Me quedaba la duda si esto de el marco invisible dentro, fuera o zoom in, zoom out queda claro, porque es fundamental, ¿no? Dentro del modelo y de la despersonalización en la categoría sociedad, Lucas, que lo refuerza un poco, si bien lo dijiste, pero a veces es complejo de entender qué es el entre, ¿no? Y pensábamos graficarlo de esta forma, ¿no? Cuando uno uno mira la sociedad, hacemos un recorte, ¿no? Supónganse que estamos mirando con una vista, con un dron, ¿no? Muchas personas en un lugar público, uno mira las personas, ¿sí? Eso es el zoom out, ¿no? Está todo general la vista. Pero queremos focalizar en algo, ¿no? Entonces vamos haciendo foco, hacemos zoom in y miramos, ¿no? Nos focalizamos, por ejemplo, en qué personas con discapacidad o qué personas de otros grupos diversos hay en esa masa de personas, ¿sí? Y ahí es donde podemos, por ejemplo, aplicar políticas públicas. ¿Por qué hacemos esta diferencia? ¿No? Porque si no, caeríamos en decir, bueno, en este entre todos somos iguales. Y no es así, ¿no? Nosotros creemos que todas las personas son singulares y al mismo tiempo todas las personas con discapacidad, cada discapacidad es única, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante el entre, porque en el entre cada persona es única, pero sí hay algunas cuestiones
que las hacen parte de algunos grupos por los cuales uno puede focalizar para, por ejemplo, aplicar políticas públicas, ¿no? Y luego volvemos al zoom out y volvemos a mirar a la persona y a la persona con otras personas. Cualquier duda con esto, después lo podemos ver en el momento de Pensemos esto, ¿no? preguntas. Qué lío, otra vez, ¿no? Yo Sí, vuelvo sobre qué lío para el Estado, ¿no? En términos de cómo se conciben las políticas públicas, es un tremendo lío para el Estado asumir esta heterogeneidad también, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante exacto. esto que reportaba Anita recién. ¿Puedo decir una cosita? Sí, Eh, puede ser que yo, bueno, sigo varias páginas de fundaciones. Hay una que es ASDRA, ¿no es cierto?, de síndrome de sí. Down. Y una de las últimas cosas que publicó es que es como que están pidiendo que se haga un Ujú, censo donde se pueda registrar ciertas situaciones, ¿no es cierto?, de, de, de discapacidad. No sé si ustedes saben algo, si hay algún proyecto con ese Claro, tema. en torno a eso vamos a ser breves, pero sí. te voy a anticipar algo. ¿Recuerdan ustedes que en el censo que se hizo el 18 de mayo de este año, entiendo, sí, ¿no? Ya no sé en qué, pero recuerdan ustedes que en el censo que se hizo en este año se preguntaba en clave de dificultad para ver, dificultad para comer, dificultad para movilizarse. Y si bien eso tiene una explicación en términos estadísticos, porque permite registrar, y esto me lo acercaron fuentes confiables, ¿no? Eso, preguntar así y no preguntar directamente por la discapacidad, tiene el potencial estadístico, entendamos bien lo que digo, de justamente reflejar discapacidades o situaciones, situaciones de límite que no son, situaciones de límite transitorio, eso quiero decir, ¿no? Sí, En cambio, digamos, preguntar por discapacidad supone justamente conceptuar precisamente límites que pueden resultar permanentes o muy prolongados. Entonces, desde aquel entonces hay un movimiento, digamos, cada vez un poco más orgánico, hay algunas organizaciones que entendieron mejor esto que te decía recién y otras un poco menos, pero bueno, estamos todos como en esta búsqueda de que se pregunte directamente por discapacidad. Lo último que hay en términos de discapacidad está bastante bien construido, a pesar de que hay algunas cuestiones de que se ve que no hubo mucha estadística en los que armaron las placas, pero digo, lo último que hay en discapacidad es el estudio de perfil de las personas con discapacidad que se hizo en 2018, con un estudio de alrededor de 5.000 casos en ciudades, en grandes centros urbanos, que es el que mandó a hacer Gabriela Michetti, ¿no? Bueno, eso es lo último que tiene el INDEC en clave de discapacidad, ¿no? Digamos, entonces este movimiento, como decís, surge precisamente para que se pregunte por discapacidad directamente como reacción a que en el censo de mayo se preguntó en términos de dificultad con esta justificación estadística que te daba recién, ¿no? así es. No sé si quedó claro, Marcela, ¿no? Sí, fui claro. Sí, esto da para... Ya me voy a querer encontrar con ustedes a conversar. Bueno, bárbaro. Pasamos entonces la analizamos desde la categoría distancia, si se acuerdan que es la segunda dentro de el modelo, entendiendo que las barreras físicas, comunicacionales, aptitudinales, virtuales, imposibilitan el pleno desarrollo de cualquier persona, ¿sí? Pero especialmente, o por lo menos desde nuestro campo de trabajo, pensamos en las personas con discapacidad, ¿no? Y este problema nosotros lo analizamos desde la categoría distancia, en primer lugar, en la interrelación con el eje persona, ¿sí? En donde analizamos la diferencia entre lo que la persona necesita y lo que el contexto le ofrece, ¿sí? Eh, un contexto en sentido amplio, ¿sí? Entendiendo, digamos, todos los entornos, los físicos, los virtuales, los comunicacionales, ¿sí? Por eso decimos contexto en sentido amplio. Es decir, ¿qué necesita la persona en cuanto a apoyos de accesibilidad para que puedan desarrollar su vida de la forma más autónomamente posible y qué realmente existe a su alcance, ¿sí? Acá es importante decir accesibilidad, servicios de accesibilidad, no es solo para personas con discapacidad, ¿no? La accesibilidad es para la mayor cantidad de personas posibles. Y hacemos énfasis en no solo la rampa, ¿no? No solo la parte física, sino también hoy por hoy, más que nunca, lo virtual, lo comunicacional, las aptitudes. Un ejemplo claro que decimos en algunas capacitaciones de la fundación, esto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va en un colectivo con mucho ruido,
y quiere ver un video y no tiene auriculares, si el video está subtitulado, a cualquier persona el subtítulo lo ayuda, no solo a las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Esa es la idea de la accesibilidad, ¿no? Entender que es para la mayor cantidad de personas posible. El otro ejemplo siempre es la rampa, ¿no? La rampa no solo para personas que son usuarias de silla de ruedas, sino para mamás con cochecitos de bebé o papás con cochecitos de bebé, ancianos, etcétera, ¿sí? Muy bien, entonces, por un lado está este eje persona, ¿no? Y en el modelo, si uno lo quiere aplicar y hacer mediciones, etcétera, podemos entonces analizar esta diferencia, ¿no? Entre las necesidades y lo que el contexto ofrece. Por otro lado, en el eje sociedad, ¿sí? Digamos, distancia, ¿no? Acordémonos que es la categoría distancia y el eje sociedad, vamos a poder analizar la inversión en accesibilidad por parte de entidades públicas y privadas y el análisis de cómo los medios masivos de comunicación efectivizan los apoyos de accesibilidad en relación a lo que las leyes les exigen, ¿sí? Acá es muy interesante esto de la distancia, entender esta diferencia que les decíamos entre lo que se dice y lo que se hace, lo que se promueve en una ley y lo que se materializa, lo que los medios de comunicación comunican y lo que pasa con este mensaje que transforma, que crea realidades. Bueno, todas estas cuestiones y esta distancia que se crea cuando se pierde de foco la persona con su dignidad y sus necesidades, ¿no? En cuanto a accesibilidad, es parte de este eje que se analiza desde la categoría distancia con sociedad. Un pequeñísimo Sí, eco, Anita, en sí, esto sí, me sí. parece que puede sumar, digamos, después vos me podés interrumpir, porque Sí. Anita se quedó en silencio, respetó nuestra distribución y yo meto la No, pero cuchara, ¿no? son Pero importantes los aportes. me resultaba un eco fuerte. Vieron que nosotros vimos hace un rato a Paul Ricoeur, ¿no es cierto? ¿No? Que justamente habla de esta idea, ¿no? Del don, de la gratuidad, de la vincularidad. Entonces, bueno, en esta clave, ¿no? De la accesibilidad en términos sociales, recordemos que digamos, las oportunidades para las personas con discapacidad no son solamente exigencias de justicia distributiva, de dar a cada uno lo que corresponde y hasta ahí, sino justamente de lo que decía Anita, de lo que hay de fondo, digamos. No se trata solamente de una exigencia de justicia, sino de una idea muy fuerte de mirada sobre la dignidad de esa persona, una concepción profunda de que efectivamente percibe, interactúa con la realidad de una manera diversa y requiere una apoyo. Es decir, no se trata solamente de dar porque lo necesita, sino de reconocer profundamente en esa relación de la mutualidad social desde dónde es que yo estoy ejerciendo esa vinculación, quizás como persona sin discapacidad, ¿no? No es solamente una exigencia de justicia distributiva en términos de discapacidad, ¿no? Así es. No, sí, realmente que es así y es bueno entenderlo desde esta lógica de la mutualidad, ¿no? Más que de la reciprocidad. Y bueno, y por último, la distancia-estado, esta categoría que nos permite entender esta distancia, ¿no? Desde el eje Estado, en donde podemos poner el foco en analizar las legislaciones vigentes, las políticas públicas medidas, ¿no? Esto de la medición efectivas en materia de accesibilidad y explorar cuáles no existen y son necesarias. Nosotros, desde por igual más dentro de esto, ¿no? De la categoría distancia y el problema de la inaccesibilidad, vamos haciendo aportes tanto en capacitaciones sobre accesibilidad, en comunicación, en entornos virtuales, en el empleo y servicios puntuales, ¿no? En producciones audiovisuales que sean accesibles, asesoramientos, relevamientos de edificios y de páginas web, ¿no? Bueno, ir contribuyendo a este problema con este enfoque del modelo. Bueno, y acá, Luquis, te dejo. Y a nivel del Estado, pensaba que, bueno, de a Exacto. poco se va constituyendo un diálogo fecundo para que, por ejemplo, se incorporen criterios de accesibilidad en términos del contraste de las piezas comunicacionales. Digo, Exacto. hay como un diálogo en esto, ¿no? En esto de la sana incidencia, de la sana distancia que hay, justamente distancia entre la sociedad civil y el Estado, con valores distintos y con lógica de funcionamiento distinto y de gestión distinta, pero ahí hacemos aportes, me parece sumamente valioso eso, más allá de los políticos partidarios, ¿no? En términos de incidencia estoy hablando.
Bueno, ya hablamos, ¿no? Un poquito de lo que supone la vulnerabilidad como categoría ontológica, ¿no? Digamos, vamos a hablar un poquito de otros niveles ahora de la vulnerabilidad. Fíjense esta expresión que leemos ahí. Lo que construye nuestra humanidad vulnerable es la posibilidad, fíjense ustedes, la posibilidad y la oportunidad, son dos cosas distintas, de vivir reconociéndose vulnerable y reconociendo el valor de los vulnerables en las heridas y más allá de sus heridas. Esta dimensión de integrar, por ejemplo, ya lo vamos a ver más claramente, pero la capacidad de sufrir y de asumir el dolor también como una realidad y es propio, ¿no?, de la condición humana, ¿no? Entonces, la categoría vulnerabilidad y abrimos la puerta al tercer. Fíjense que dice, ¿no?, un énfasis que voy a poner, ¿no? Javier de la Torre Díaz, un teórico español fantástico en términos de, no sé, la combineta que hace con la bioética, por ejemplo, bueno, ¿no? Y tiene como ámbitos ahí vinculados a la vía pastoral, por ejemplo, por decir, un teórico como es impresionante, ¿no? En esa combinación, pero fíjense que hablamos de posibilidad y oportunidad, es decir, yo puedo también vivir cerrado a mi condición de vulnerabilidad como si no existiera, ¿no? Es decir, yo puedo vivir resistiendo mi propia condición de contingencia, digamos, porque es una posibilidad. Yo puedo cerrarle la puerta al límite, o puedo mantener la puerta abierta y puedo dejar que circule la lógica de la gratuidad y del don, ¿no? Esto es importante. Bien, vamos al tercer problema en el que se aplica, ¿no?, la categoría vulnerabilidad, ¿no? Vamos a pensar un poquito más en términos de la falta de garantía en el cumplimiento de los derechos, no solamente derechos, por eso dice la segunda parte, y de respuestas efectivas a las demandas de las personas o con discapacidad o con otras diversidades. Como sabemos, digamos, si bien, digamos, nosotros lo hemos enfocado en discapacidad porque es el recorrido que la Fundación tiene, pero sepamos también que se va proyectando el modelo a través de Anita en otro tipo de foros donde se trabajan por ahí con otras diversidades, por ejemplo, adultos mayores, etc., ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se expresa esto, ¿no?, en los tres ejes? En el eje persona, el modelo permite analizar cómo la persona se autopercibe en relación con sus pares, sus expectativas y proyectos de vida. Y en este sentido, podemos refrescar lo que dice ahí, el marco biológico, antropológico y emocional, biográfico, antropológico y emocional de la vulnerabilidad. En términos del marco antropológico de la vulnerabilidad, decimos que todas las personas estamos expuestos, ¿no?, a la fragilidad, a la desnudez, ¿no?, a la posibilidad de desprecio y a la debilidad. Es una condición ontológica, es positiva en sí misma porque nos constituye, ¿no? Entonces, con eso tiene que ver el marco antropológico. Los seres humanos somos seres concretos y enraizados, limitados, sin control absoluto de la situación, ¿no?, de nuestra realidad. A veces queremos creer que no es así, pero no tenemos control sobre muchos de los factores que nos rodean, ni tampoco sobre muchas de las cosas que nos toca decidir u optar, ¿no?, pero llenos de posibilidades reales. Ahí está el lugar de la esperanza, ¿no?, en entenderlos como posibilidad, ¿no? Ese es el marco antropológico. Vamos al marco emocional, sumamente interesante esto también, ¿no? Hay un vínculo sentimental hacia los otros. Qué reconciliador que es esto para nuestra condición humana, ¿no? Hay sentimientos de respeto, de satisfacción, de benevolencia. Nos interesa ser agradables y agradar, ¿no? Tenemos, se mezclan sentimientos de compasión. El corazón de la persona tiene capacidad de sentir. Digamos, ¿no? Como, qué fuerte, digamos, yo esto lo valoro mucho, digamos, más allá de la raíz que uno quiera darle a esto, tiene varias, pero digo, que una perspectiva teórica se anime a traer esto, ¿no? Digamos, no es que estamos inventando, ¿no? Son cosas que están tomadas de distintos autores que de la Torre Díaz conjuga muy bien, pero digo, que una perspectiva teórica en discapacidad se anime a traer esta dimensión, este elemento, por ejemplo, en términos de cómo los equipos de apoyo externo nos ayudan a trabajar y a gestionar nuestras emociones, ¿no? Y cómo vamos, ¿no?, cómo vamos integrando nuestra realidad de discapacidad es muy fuerte, ¿no?, en términos de marco emocional de la vulnerabilidad. Y en el marco biográfico, somos vulnerables
a lo largo de toda la vida, ¿no? Ya desde la experiencia de nacer necesitamos de otros, ¿no? En el crecer necesitamos de otros, ¿no? Pero no en términos de interdependencia funcional, sino en términos de experiencia relacional de la vida, ¿no? Es decir, no se trata de una interdependencia productiva o economicista, ¿no? Como todavía seguimos pensando, ¿no? Sino en términos de vincularidad. Al final de nuestra vida también necesitamos depender de otros, hasta incluso en la posibilidad de recordar, ¿no? Fíjense qué fuerte esto, ¿no? Digamos, ¿no? La memoria expuesta a la vulnerabilidad. Esto hace que nos acompañe entonces durante toda la vida con diversos rasgos, ¿no? El marco biográfico de la vulnerabilidad. En términos sociales, ¿no? Todas las personas somos vulnerables, ¿no? La vulnerabilidad es posibilidad de vínculos y no es un límite que tiene un contenido negativo que hay que ocultar o que hubiese que resistir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos distintos marcos de vulnerabilidad, por ejemplo, el marco cultural, dice ahí, sí, por ejemplo, el marco cultural, ¿no? En esto de que no comprendemos del todo el mundo en el que nos movemos, vivimos en sociedades del riesgo, ¿no? ¿Vieron este concepto sociológicamente tan traído, ¿no? Sociedades en riesgo y en un mundo líquido también, ¿no? Digamos, nosotros retomamos estos conceptos, ¿no? Estamos en un mundo que se mueve en constante cambio, ¿no es cierto? Entonces, esto agrega, digamos, o aporta a nuestra condición de vulnerabilidad, de fragilidad, de contingencia, ¿no? Entonces, yo la puedo resistir o la puedo asumir y transformarme desde eso o con eso, ¿no es cierto? A medida que la sociedad se hace cada vez más globalizada, nos hace a todos vecinos, pero no nos hace hermanos, ¿no? Este también es un fenómeno y también hay que mirarlo en términos de la vulnerabilidad cultural. También, como ahí dice, digamos, quizás este es el que más fácil nos viene a la mente, ¿no? El marco socioeconómico de la vulnerabilidad, ¿no? Grupos que sí, efectivamente, somos especialmente vulnerables. Muchas veces la condición de discapacidad hace que nuestros padres no puedan trabajar, ¿no? O deban dedicarse, ¿no? En la lógica de la gratuidad, del don y de la mutualidad al cuidado, ¿no? Bueno, y esto por supuesto que agrega factores de vulneración de derechos que las políticas públicas, por ejemplo, deben atender. Digo, es decir, no puede ser nunca el único prisma desde el cual se mire, pero claramente que hay vulneración, es decir, no hay solo vulnerabilidad, sino que en términos socioeconómicos hay vulneración en términos de acceso al trabajo, de acceso a las decisiones políticas, como ya dijimos, ¿no? Y en términos de Estado, muy rápidamente, ¿no? Otra vez yo lo vuelvo a traer porque me parece central, digamos, y creo que hay esfuerzos que el Estado hace para reconocer esta dimensión. El Estado muchas veces dice, yo no puedo solo, ¿no? Le cuesta todavía reconocer que las organizaciones de la sociedad civil cooperamos, pero por lo menos ya empieza a reconocer que en la sociedad civil tiene aliados, ¿no? Y no necesariamente tiene gente que se le va a resistir o que solo se le va a oponer, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hace falta un enfoque multiactoral en la gestión, ¿no? Digamos, y en este sentido, el Estado es vulnerable porque hay, lógicamente, propiamente por los procesos burocráticos, muchas leyes que no son reglamentadas, muchas leyes que demoran muchísimo en reglamentarse y en aplicarse, etcétera. Y ahí tenemos, por ejemplo, el marco institucional. Vivimos en instituciones que conviven con el peligro, dice de la Torre Díaz, de convertir en fines y prioridades absolutas lo que son medios, es decir, las tecnologías, ¿no? Es decir, el exceso de burocratización de los procesos. Acá está el rol, por ejemplo, de las obras sociales y la regulación que el Estado hace o no hace sobre, por ejemplo, las obras sociales como organizaciones intermedias que tienen mucho que ver con la discapacidad y que parecen ausentes en los debates habitualmente, ¿no? Por ejemplo, por tirarles un aspecto, ¿no? Entonces, también entender la vulnerabilidad en términos institucionales, digamos, y la excesiva confianza que muchas veces el Estado en sus distintos niveles pone en el control burocrático, que también muchas veces, o en la dimensión jurídica, que también muchas veces le escapa esto a la dimensión personal. Por eso a veces sabemos cómo llenar un CUD o sabemos cómo son esos procesos, pero seguimos poniendo los mostradores a una altura que no le permite a la persona con discapacidad relacionarse cara a cara
con aquel al que tiene que solicitarle un servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, también el Estado va asumiendo que hay una excesiva confianza en el control burocrático, que se olvida de las relaciones y de lo que supone entrar en relación con otros, ¿no? Bueno, estas son algunas de las aplicaciones de la categoría vulnerabilidad en relación con la falta de garantía en términos de derechos y de capacidad de respuesta hacia las personas vulnerables. Bárbaro, Lucas. Yo pensaba simplemente como acotar en esto de la sociedad, que decías cómo es importante también. ¿Vieron cuando se habla esto de la empatía, no? Bueno, justamente, ¿no? Pensar, ¿por qué no pensar la empatía desde la vulnerabilidad, ¿no? Por eso dice esto de la aceptación de que todas las personas somos vulnerables, es que se abren puertas de vínculos interpersonales e interinstitucionales. Desde el momento en que me reconozco vulnerable y lo acepto, ¿no? En todo esto que hemos dicho, en todas las dimensiones, porque creo que nadie está exento de hecho falta, por ejemplo, la vulnerabilidad ambiental, ¿no? De todos los factores climáticos, bueno, también ahí es donde se abren las puertas para la empatía. Y ahí tenemos una expresión muy bonita que va a ayudar, ¿no? Dale, Anita, dale. Creo que esta expresión es suficientemente contundente como para ayudar en esto que explicaba recién Anita. Bien, que dice, la vulnerabilidad es acogida absoluta, es saber ser limitado para poder crecer. La vulnerabilidad es sentirse frágil y abrirse a la posibilidad de curación y acogida. Por eso, la vulnerabilidad no es una pasividad, sino una apertura a una posibilidad de encuentro y de comunión, ¿sí? Me parece también que era una frase también de Javier de la Torres Díaz muy linda para traer e ir también profundizando en por qué para nosotros esta categoría es tan importante. Muy bien, y pasamos a las implicancias que tiene el modelo, ¿no? Entendemos que es un modelo que está vigente, ¿no? Ya les vamos a contar un poco las aplicaciones que también tienen otros ámbitos, y que como todos los modelos está vigente, ¿no? Pero con ciertas características que se las hemos ido nombrando y que nos parecía muy importante sobre el final ir dejando puntuadas, ¿no? Por un lado, la implicancia de un cambio de paradigma, ¿sí? El modelo de comunicación y reconocimiento legítimo plantea pasar de la inclusión al reconocimiento. Y eso es fundamental, porque no da lo mismo pensar que algunos tienen la potestad de incluir, ¿no? Quien no está en la sociedad, a decir nos reconozcamos en un entre y convivamos, ¿sí? Por otro lado, el empoderamiento responsable, esto que, hablaba Lucas de la despersonalización y el reconocimiento y el autorreconocimiento y el autorrespeto y la autoconfianza, ¿no? Todo eso también va sumado a decir, bueno, la persona se reconoce con derechos, pero también con responsabilidades. Y la responsabilidad es muy importante en el empoderamiento también de las personas, ¿sí? La sociedad somos todos, ¿sí? Entonces acá hacemos nuevamente esta alusión a que no existen dentro o afuera, y la contribución de la fenomenología del entre para hablar de la convivencia. El otro punto es que no alcanza con leyes y políticas públicas, y lo decimos así porque si no muchas veces parece que con la política pública ya estamos, pero volvemos a decir que si la política pública es inefectiva, no estamos nada, ¿no? Y hace falta reforzar y volver a pensar y volver a construir y reconstruir hasta que realmente se pueda solucionar cualquier problema, dar respuesta a necesidades y sobre todo garantizar derechos, ¿sí? Entonces acá es impulsar al Estado a cumplir con los 4 estadios del reconocimiento legítimo: la ley, las políticas, la medición del impacto y la transparencia. Que la transparencia no es menor, porque si uno no puede acceder a estos datos que son medidos, tampoco puede lograr, ¿no?, colaborar, contribuir y la incidencia pública de la que hemos ido hablando. La vulnerabilidad como categoría universal, ¿sí? Esto que les venimos contando recién, y que todos los seres humanos somos vulnerables, y aceptarlo nos hace más empáticos. Y por último, que esto viene también relacionado con la parte que sigue ahora antes de ir cerrando, contarles que el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad, esta D de la sigla MCRLD, también se la usa como de la diversidad. O sea que podemos leerlo como modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la diversidad.
es aplicable a distintas diversidades y ahí les vamos a contar un poco en qué proyectos se está trabajando justamente con el modelo y las diversidades, ¿sí? Y es por esto, ¿no? Porque este modelo viene cruzando fronteras, ¿no? Viene un modelo cordobés, nace en Córdoba, pero va cruzando fronteras, está siendo difundido por distintos países, está en Japón, en Brasil, en Chile, ya les vamos a ir contando, y cuenta con la aplicación internacional práctica desde la economía de Francisco. Bueno, contarles, Puto López es un instagramer muy conocido en lo que es discapacidad, sobre todo lo que es autismo. Él se ha contado de nuestro modelo, cuando él contaba sobre las discapacidades, tomó el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo, y de ahí habilitamos espacios. Lucas y Gaby Frete, también del equipo, han dado notas a un canal de televisión sobre el modelo también. Yo tuve la posibilidad de dar la capacitación de modelo a un evento en Brasil, ¿sí? Entonces, bueno, también en Brasil, justamente en un curso que se hablaba de nuevas economías, pudiendo mirar también las implicancias que tiene este modelo, también en la mirada, vieron que el problema, uno de los problemas y los marcos es el socioeconómico. Bueno, ¿cómo podemos lograr el impacto, un cambio de mentalidad para que, por ejemplo, se entienda la productividad de las personas con discapacidad y no se las segregue, ¿no? Bueno, también en Italia, a través del Movimiento de Economía de Francisco, que yo soy parte, estamos llevando a otros países, ¿sí? Así que bueno, hemos llegado al final, agradecerles un montón, ahí les dejamos los datos de contacto y vamos a habilitar ahora un momento para preguntas, para reflexiones, pero decirles que para nosotros es sumamente importante que sigamos en comunicación, también que nos sigan por las redes sociales, todas las redes son @porigualmás, el canal de YouTube es Red por Igual Más, ahí tenemos mucho contenido, también contenido del modelo, hay un video del modelo de comunicación de reconocimiento legítimo. Así que bueno, de nuestra parte agradecerles. Por igual más, todos sumamos.